Antes de hablar de la fama, conviene hablar de una elección. Una de esas decisiones que se toman en silencio, sin cámaras, sin testigos, sin saber exactamente a dónde conducen. Porque la historia de Aknaksu no empieza en un set de filmación ni delante de un panel de directores de casting. Empieza en una sala de clases de la Universidad de California en Berkeley, donde un joven turco de 20 años estudiaba matemáticas aplicadas y nadie, absolutamente nadie, habría apostado un centavo a que esa persona terminaría siendo uno de los actores más queridos en toda América Latina, España y el mundo árabe. Eso es, en el fondo, lo que realmente pasó con Aknaksu. No un escándalo. No una caída. Lo que pasó fue algo más sorprendente y, de cierta manera, más difícil de explicar. Un hombre que lo tenía todo para hacer otra cosa eligió, en el momento más inesperado, convertirse en artista. Y esa elección lo cambió todo. Para entender por qué esa decisión fue tan radical, hay que conocer de dónde venía. Akın Süreyya Aksu nació el 22 de septiembre de 1990 en Ankara, Turquía. Una ciudad que ya habíamos mencionado en otra historia, la capital administrativa del país, seria, académica, lejos del brillo y la efervescencia de Estambul. Pero en el caso de Akın, esa ciudad también fue el escenario de una infancia marcada por algo que pocas familias turcas podían ofrecer, una herencia artística de 3 generaciones. La Voz de Almería. Su mamá es una reconocida actriz turca. Su abuelo, Süreyya Arn, fue uno de los pioneros de la televisión turca. Y su tío abuelo, Suha Arn, es conocido como el padre de los documentales turcos. 3 generaciones de personas que eligieron contar historias, que dedicaron su vida a construir el paisaje audiovisual de un país entero. El arte no era algo ajeno en esa familia. Era el aire que se respiraba en casa. Infobae. Y sin embargo, lo que Akın eligió primero no fue el arte. Fue la ciencia. Aknaksu estudió matemáticas en la Universidad de California en Berkeley, donde vivió durante unos 6 años antes de decidir convertirse en actor. 6 años. No es una estadía corta. No es una escapada de verano ni un semestre de intercambio. 6 años en una de las universidades más exigentes del mundo, en una ciudad extranjera, en un idioma que no era el suyo, construyendo una carrera académica que cualquier familia hubiera celebrado. El financiero. ¿Qué pasó durante esos 6 años? La respuesta honesta es que nadie sabe exactamente qué fue lo que encendió la chispa. Pero lo que sí quedó claro con el tiempo es que en algún momento de esa etapa californiana, mientras Berkeley le enseñaba ecuaciones y modelos estadísticos, algo más estaba sucediendo por debajo. La herencia de su madre y sus abuelos seguía trabajando en silencio. Y eventualmente, ese silencio se rompió. Durante su estancia en Norteamérica, Akın aprovechó para formarse en actuación en la ciudad de Los Ángeles. Matemáticas en Berkeley. Actuación en Los Ángeles. 2 ciudades, 2 disciplinas aparentemente opuestas, un mismo hombre tratando de descubrir cuál de las 2 versiones de sí mismo era la verdadera. Y cuando volvió a Turquía, la respuesta ya estaba tomada. Sense Cine. Pero lo que vino después no fue el éxito inmediato. Fue el camino. En 2014, comenzó su carrera con el largometraje Azrail. En 2015, apareció en las pantallas de televisión por primera vez con la serie Muhteşem YZYL Kosem y los siguientes años continuó creciendo su popularidad entre los televidentes con Arkadaşlar Gidir en 2016 y Aslan Ailem en 2017. El financiero. Hay que detenerse aquí porque es fácil, cuando se cuenta la historia de alguien famoso, saltar directamente al momento del éxito y olvidar los años que lo anteceden. Los años de papeles secundarios. Los años de aprender el oficio frente a las cámaras sin que nadie te vea todavía. Para Akın, esos aos tuvieron nombres concretos. Azrail, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir. Series en las que aparecía, se quedaba un tiempo y seguía adelante. Sin grandes titulares. Sin fans que lo esperaran en los aeropuertos. Pero el aprendizaje era real. Cada personaje dejaba algo. Cada proyecto sumaba una capa de experiencia que, con el tiempo, haría posible lo que vendría después. El 2017 sería el año en el que llegaría su primer papel principal, en la novela Aslan Ailem, donde interpretó el papel de Murat Aslan. Por primera vez, Akın Akinozu era el centro. Y con ese centro descubrió algo sobre sí mismo, que tenía capacidad para sostener el peso de una historia. Que su presencia en pantalla no se diluía cuando la cámara se quedaba sobre él, sino que se intensificaba. Astino Tishas. Y entonces llegó 2019. Y con ese año llegó Miran. Y con Miran llegó El Mundo. Erkay fue la producción que cambió la carrera de Aknaksu para siempre. Estrenada en 2019, él interpreta a Miran Aslan Bey, un hombre marcado por la venganza pero también por el amor problemático hacia Reyyan, interpretada por Ebru Şahin.
La premisa de la serie no era nueva en el género. Familias enfrentadas, un amor imposible, secretos del pasado que condicionan el presente. Pero lo que Akne hizo con Miran Aslan Bey fue otra cosa. Fue construir desde adentro a un personaje que el público no solo veía sino que sentía. Un hombre que cargaba el odio de su familia como una condena y que, cuando el amor lo alcanzó de imprevisto, no supo exactamente qué hacer con él. Infobae. Ese conflicto interno era el corazón de Erkay. Y para que funcionara, para que el público creyera en él, necesitaba de un actor capaz de mostrar simultáneamente la dureza y la vulnerabilidad, la rabia y el amor, la determinación y la duda. Necesitaba a alguien que pudiera hacer que dos emociones contradictorias coexistieran en un mismo cuerpo, en un mismo gesto, en un mismo silencio. Akne Aksu resultó ser exactamente esa persona. Lo que vino después sorprendió incluso a quienes ya seguían su carrera desde Turquía. Porque Erkay no fue solo un éxito turco. Fue un fenómeno internacional que cruzó fronteras que ningún productor de televisión había mapeado con cuidado. Las series turcas llevaban años expandiendo su audiencia por el mundo árabe, por Europa del Este, por los Balcanes. Pero con Erkay ese fenómeno llegó a otro nivel. Llegó a América Latina con una fuerza que tomó a mucha gente por sorpresa. En países como Perú, Colombia, Argentina, Chile y México, Miran Aslan Bey se convirtió en un nombre que las personas pronunciaban con familiaridad, casi como si fuera alguien que vivía en el barrio de al lado. Las redes sociales en español se llenaron de comentarios, de análisis de escenas, de debates sobre si Miran tenía o no tenía razón en sus decisiones, de admiración genuina por la química entre los protagonistas. Y en el centro de todo eso, siempre, el rostro y la presencia de Akne Aksu. Por su actuación en Erkay, Aksu fue galardonado con 2 premios notables. Mejor actor en una serie dramática en los 24 Golden Lens Awards of the Magazine Journalists Association y mejor pareja de series de televisión, que comparte con la coprotagonista Ebru Zain. Reconocimientos formales que confirmaban lo que el público ya había decidido por su cuenta, que este actor era diferente. Que había algo en el que iba más allá de la cara bonita o la presencia física que el género del melodrama suele convertir en el único activo de sus protagonistas masculinos. El financiero. Pero por tras de aquella imagen de éxito había una realidad más compleja. La que tiene que ver no con los escándalos, sino con las elecciones. Con lo que uno decide cuando de repente el mundo entero quiere una parte de ti. A diferencia de la mayoría de las celebridades, Akne no comparte mucho su vida en las redes sociales. En un momento en que la maquinaria del entretenimiento exige visibilidad constante, en que los actores se convierten en marcas que deben nutrir sus plataformas digitales con el mismo rigor con que nutren sus carreras, Akne eligió otra vía. La de mantener una cierta distancia. La de que el personaje no se confundiera con la persona. Senza cine. Y eso, en la era del algoritmo y la fama instantánea, tiene sus consecuencias. Porque el público que se enamora de un personaje rápidamente quiere al actor. Y cuando el actor no está disponible de la manera en que se espera, la frustración puede transformarse en todo tipo de especulaciones. ¿Qué está pasando con él? ¿Por qué no publica? ¿Qué está ocultando? La respuesta, según relatos de quienes lo conocen, es mucho más sencilla y mucho menos dramática de lo que los rumores sugerirían. Simplemente es así. Quienes lo conocen destacan que es amante de la lectura y de los animales, que practica un entrenamiento funcional mixto con artes marciales, y que hace años adoptó cambios importantes en su alimentación por razones de salud. Un hombre con una vida interior activa. Un hombre que construyó su identidad antes de la fama y que, una vez que la fama llegó, no estuvo dispuesto a redefinirse completamente a su imagen. El comercio. Pero lo que más sorprendió cuando se fue conociendo mejor su historia fue un dato que parecía incompatible con el galán de melodrama que el mundo conocía. Akne Aksu estudió en la prestigiosa Universidad de California Berkeley la carrera de matemática aplicada. Un matemático. Un hombre que entiende las ecuaciones, que piensa en términos de modelos y variables, que fue formado en la lógica más rigurosa que existe. Y ese mismo hombre es el que lloraba frente a las cámaras de Erkay con una autenticidad que hacía llorar a millones de personas al otro lado de la pantalla. Infobae. ¿Cómo se concilia eso? ¿Cómo conviven en un mismo ser el rigor de Berkeley y la emoción sin filtros de Miran Aslan Bey? La respuesta, quizás, es que no hay contradicción. Que la profundidad con la que Akne habita sus personajes viene precisamente de su capacidad de pensar y sentir al mismo tiempo. De alguien que no actúa desde el instinto puro sino desde la comprensión. Que antes de ponerse delante de la cámara ya entendió quién es el personaje, que quiere, porque actúa como actúa, qué herida lleva que todavía no ha sanado. Y esa comprensión, esa capacidad de análisis que le dio Berkeley, se convierte en la base sobre la que construye las emociones que luego el público percibe como completamente reales. El talento corre por sus venas y su pasión por el arte le viene de familia. Su madre,
la reconocida actriz Özlem Akınsu, fue de quien aprendió sus técnicas de interpretación. Una herencia materna que él integró a su manera. No imitando a su madre, no siguiendo sus pasos de manera literal, sino absorbiendo desde la infancia una forma de estar en el mundo que tiene que ver con la escucha, la observación, la empatía. Con mirar a las personas y preguntarse qué hay detrás de lo que muestran. El comercio. Fue ahí que todo comenzó a mudar. Porque después de Ercay, después de los premios y el reconocimiento internacional, Akın tomó una decisión que también sorprendió. No siguió el camino más obvio. No saltó inmediatamente al próximo proyecto de gran exposición. Se tomó su tiempo. Tras la exitosa telenovela Ercay, Akınsu se embarcó en proyectos como El juego de mi destino y Tuzak, pero desde entonces hubo un periodo en el que no se tuvieron noticias nuevas sobre sus proyectos. Ese silencio, en la industria del entretenimiento, puede leerse de muchas maneras. Puede ser señal de dificultades, de conflictos con productores, de una carrera en declive. Pero también puede ser, simplemente, el signo de alguien que no acepta cualquier papel. Que prefiere esperar al proyecto correcto antes que acumular créditos por acumularlos. IMDb. En noviembre de 2024, participando como invitado en los Hollywood Turkish Film and Drama Days celebrados en Los Ángeles, Akın habló de su nuevo proyecto, Halef, una serie que narra la dramática historia de una familia de Kars y donde interpreta a un hombre con un pasado lleno de secretos y el amor imposible que vivirá. Hollywood. Los Angeles. La ciudad donde años atrás había tomado clases de actuación mientras estudiaba matemáticas en Berkeley. Un regreso simbólico a un lugar que fue, en cierta manera, donde todo empezó. IMDb. En 2025 Akın Akınsu llega con proyectos que reflejan su versatilidad y evolución artística, incluyendo la película Mardinin en Güzel Caseta, donde comparte protagonismo con Tuba Büyüküstün, otra de las figuras más destacadas del cine turco, con el entorno histórico de Mardin como telón de fondo. Cada nuevo proyecto que elige dice algo sobre a dónde quiere ir, sobre qué tipo de actor quiere ser a los 35 años y qué tipo de legado quiere dejar a los 50. Y Red. Pero hay algo más en la historia de Akın Akınsu que todavía no se ha dicho y que tal vez sea lo más revelador de todo. Algo que tiene que ver no con sus personajes sino con cómo se mueve en el mundo real. Su actual pareja es una economista que conoció durante su estancia en Estados Unidos. Se llama Sandra Pestemalsiyan y llevan varios años de noviazgo. No es una actriz. No es alguien del mundo del espectáculo. Es una economista. Una persona que conoció antes de ser famoso, en aquel periodo de Berkeley y Los Ángeles, cuando todavía era simplemente un joven turco estudiando en el extranjero y descubriendo qué quería hacer con su vida. Sensacine. Esa continuidad dice mucho. Dice que la fama no lo redefinió por completo. Que el hombre que llegó a California en los años 2000 y el hombre que protagonizó Ercay ante millones de espectadores son, en lo esencial, la misma persona. Que construyó algo real en aquel periodo aparentemente ordinario de su vida y que decidió mantenerlo cuando todo alrededor se volvió extraordinario. Y ahí, quizás, está el verdadero shock del título. Lo que realmente pasó con Akın Akınsu no fue ninguna catástrofe. No fue un escándalo ni una revelación oscura. Lo que pasó fue algo que, en la industria del entretenimiento, resulta genuinamente sorprendente. Un hombre que tenía las credenciales académicas para hacer otra cosa, que venía de una familia con historia artística que habría justificado que eligiera la actuación desde los 18 años, esperó. Estudió. Vivió. Pensó. Y cuando tomó la decisión de actuar, la tomó con la misma seriedad con la que habría tomado cualquier otra. El resultado está en pantalla. En cada escena de Ercay donde miran a Aslan Bey mira a Reyyan y el público entero contiene la respiración. En cada silencio que dice más que cualquier diálogo. En ese raro equilibrio entre la intensidad y el control que caracteriza a los actores que no actúan para impresionar sino para comunicar. Akın Akınsu tiene hoy 35 años y una carrera que apenas está en su momento más interesante. Los proyectos que tiene por delante sugieren a alguien dispuesto a crecer, a arriesgarse, a no quedarse atrapado en la fórmula que le dio el éxito sino a explorar lo que todavía no sabe que puede hacer. Y eso, en un mundo donde la fama suele ser una trampa que inmoviliza a quien la alcanza, es quizás lo más valioso de todo. La capacidad de seguir eligiendo. De seguir siendo, después de todo, el mismo hombre que un día frente a las ecuaciones de Berkeley decidió que prefería vivir dentro de las historias en lugar de solo calcular.